Ahora sí, dentro de lo que es la evaluación neurológica, también vamos a tener lo que son la valoración del tono como tal. Pero ¿cómo es que vamos a conocer a las variaciones que pueda presentar el tono muscular? Pues los vamos a conocer como deficiencias del sistema motor, ¿no? Del sistema motor. Y acá vamos a tener ciertas alteraciones que van a tener que ver con lo que es el tono muscular. ¿Ya? Tras la aparición de un trastorno neurológico, surgen déficits motores, ¿no? Es decir, que una vez que se da el daño a nivel neurológico en nuestro paciente, obviamente vamos a tener alteraciones o déficits a nivel motor, ¿no? Que van a ir limitando en nuestro paciente la funcionalidad, ¿no? En este caso, de la persona, ¿no? Es decir, que tanto la función, ya sea a nivel del miembro superior como a nivel del miembro inferior, se va a ver afectada, ¿no? Y al verse afectada la funcionalidad, obviamente vamos a tener que la persona, en este caso el paciente o el usuario, van a ver afectadas la forma en la cual van a realizar sus actividades de la vida diaria o netamente su autonomía. Es decir, que el paciente no va a ser independiente. ¿Por qué? Porque va a tener un déficit a nivel funcional. Y si hablamos de lo que es motor, obviamente en el movimiento del paciente se va a ver afectado, ¿no? Las principales alteraciones motoras vinculadas a las enfermedades neurológicas son, ¿no? La debilidad muscular, las anomalías del tono muscular, las alteraciones de la coordinación y las alteraciones de la sensibilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a ver el tema de los déficits motores, pues estaremos hablando de que el paciente, si presenta un déficit motor, presentará debilidad muscular, presentará anomalías en el tono, de lo cual vamos a hablar, alteraciones en la coordinación y alteraciones en la sensibilidad, ¿no? Entonces, todo lo que va a quejar a un paciente con patología neurológica, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es la debilidad muscular, ¿qué es lo que podemos decir? Cuando el paciente va a presentar lo que es una atrofia muscular, ¿no? Si retrocedemos a un tema anterior, habíamos visto lo que era parte de lo que es el trofismo y habíamos visto también la valoración del mismo, ¿no? La valoración del trofismo. Y habíamos dicho que cuando un paciente va a presentar una atrofia, ¿qué es lo que pasa con la nutrición del músculo? Si hay una atrofia, ese músculo obviamente va a estar débil, va a estar atrofiado, va a estar delgado en relación a lo que es la masa muscular, ¿verdad? Ahora que si presenta una hipertrofia será todo lo contrario, ¿no? Su nutrición va a estar buena, probablemente excesiva para lo que necesita o requiere la persona, ¿verdad? Obviamente, si esto hacemos en comparación a otra persona que esté dedicada a lo que es el fisicoculturismo, ¿no? Entonces, que el músculo de ese deportista esté en un grado hipertrófico es bueno para él, pero si hablamos a nivel ya de un paciente con patología neurológica, siempre va a presentar una atrofia o una hipotrofia, ¿no? Es decir, la característica, un músculo delgado, bajo en nutrición, con falta de fuerza, ¿no? Entonces, la debilidad muscular, si queremos valorarla en el área neurológica, vamos a necesitar de la escala de Medical Research Council, ¿no? Que muchas la conocen, pero si no la conocen, vamos a hacerla, ¿no? Entonces, hoy tenemos una nueva tarea, ¿no? Vamos a hacer la Medical Research Council que nos va a ayudar a valorar parte de lo que es la fuerza muscular en nuestro paciente, pero también la amplitud articular que éste presenta, ¿ya? Ya tenemos una tareita. Luego vamos a tener las anomalías del tono muscular. Habíamos hablado a grandes rasgos de lo que es el tono muscular, ¿no?
Si hablamos desde un punto de vista clínico, y esto es algo que habíamos visto, y es la definición que yo les daba, que manejamos en el área neurológica más que todo de evaluación, pues es la resistencia que se encuentra cuando la articulación de un paciente relajado se mueve de forma pasiva. Ya hicimos, ¿no? Esto, ya vimos este pequeño concepto y también hicimos una pequeña ficha, ¿verdad? A diferencia de la definición que conocemos, que es desde un punto de vista fisiológico, vamos a decir que el tono muscular es el estado de tensión muscular o activa o actividad muscular continua, ¿no? Tensión muscular o actividad muscular continua, o lo que en la gran mayoría del tiempo en el cual llevamos la carrera, manejamos esta definición fisiológica, ¿no? Es el estado de contracción muscular permanente, ¿no? O el estado de semicontracción muscular permanente. Esa es la definición fisiológica. Entonces, para mí es importante que manejemos la definición clínica, ¿no? O vista desde un punto clínico, ¿no? Entonces, vamos a decir que es la resistencia que se encuentra cuando la articulación de un paciente relajado se mueve de forma pasiva, en palabras sencillas, ¿no? Podemos manejar este concepto como podemos manejar el otro que es más técnico, que está en las otras diapositivas. Ambos, desde el punto de vista clínico, manejan, ¿no? El hecho de que el paciente esté en un estado de reposo y nosotros realicemos lo que es la evaluación de forma pasiva, ¿no? El tono se mantiene mediante el arco reflejo, ¿no? Eso lo habíamos visto, ¿no? El arco reflejo miotático medular, y va a estar influenciado por lo que es la vía piramidal, la vía extrapiramidal y el cerebelo, ¿no? Entonces, si hablamos a nivel neurofisiológico, ¿quién se va a encargar de lo que es el tono muscular? Se van a encargar, ¿no? La vía piramidal, la vía extrapiramidal y el cerebelo, ¿no? Es decir, que estas tres áreas, estas tres estructuras importantes como ser la vía piramidal, la extrapiramidal y el cerebelo, se van a encargar de ir a controlar, de ir a dirigir, si ustedes quieren llamarlo así, a todo lo que es el tono muscular, ¿no? ¿Esto a través de quién? A través del arco reflejo miotático, que va a venir desde lo que es la médula espinal, ¿no? Entonces, a través de lo que es el arco reflejo miotático, con la ayuda de la vía piramidal y la extrapiramidal, juntamente con el cerebelo, van a ayudar a lo que es el tono muscular, a que éste se encuentre de forma normal, ¿verdad? Que el paciente tenga un normotono, no tanto el paciente, sino la persona, podríamos decir. Por ejemplo, en este momento tú estudiante de, exagerando, tendrás 22, 23 años, ¿no? Estás en la plenitud de la juventud, entonces tienes las estructuras a nivel neurológico en perfecta función. Por ende, tienes que manejar un normotono, ¿verdad? Es decir, que no hay ninguna alteración. Pero cuando el paciente presenta una alteración, ya sea en la vía piramidal, en la extrapiramidal o el cerebelo, el tono se va a ver afectado. Dependiendo la vía, ¿no? En este caso, si es la piramidal, la extrapiramidal, o el cerebelo, entonces vamos a ir viendo las alteraciones del tono, ¿verdad? Si hablamos de la vía piramidal, habrá un hipertono en el paciente, porque la vía piramidal, ¿de qué se encarga? Del tono muscular, ¿verdad? Eso está claro. Pero cuando hay una lesión en la vía piramidal, la respuesta que va a generar en el paciente va a ser un hipertono en un grado de rigidez, mientras que cuando tenemos en la vía extrapiramidal podemos tener un hipertono, pero en un grado de espasticidad, ¿no?
Y cuando hay una lesión a nivel del cerebelo, la, la alteración que se puede dar a este nivel puede ser una hipotonía, ¿no? Entonces, para eso nosotros nos sirve el retroceder a nuestros años de neuroanatomía, neurofisiología, para poder nosotros recordar qué es lo que pasa si la función de estas vías se ve afectada, ¿no? Generalmente la vía piramidal, los pacientes que tienen la lesión en la vía piramidal se van a caracterizar por ser hipertónicos en un grado de rigidez. En la extrapiramidal, hipertónicos en un grado de espasticidad. Y si la lesión es a nivel del cerebelo, generalmente van a ser hipotónicos, ¿ya? El tono de cualquier grupo muscular depende de su localización, ¿no? La posición del individuo y la capacidad de relajar los músculos de manera voluntaria. La determinación del tono es una cuestión de experiencia personal y resulta difícil de evaluar cuantitativamente. Las variaciones respecto al tono muscular normal va a dar lugar a qué, ¿no? Es decir, ¿no? Que el tono va a depender del grupo muscular también, ¿no? Es decir, que aquellos grupos musculares que nosotros, ¿no? Nosotros, personas normales, no tenemos ninguna patología. ¿Qué pasa con los grupos musculares? ¿Qué grupos musculares son los que más trabajamos? ¿No? Vamos a decir que tenemos un grupo muscular a nivel de lo que es el bíceps, el tríceps, vamos a tener todo lo que es los cuádriceps, los gemelos o gastrocnemios. Son grupos musculares que los utilizamos más en nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, esto va a depender, ¿no? Dice el tono muscular va a depender de estos grupos musculares, ¿no? Y de las posiciones, movimientos que realice en este caso, la persona, ¿verdad? Esa persona que tenía ciertos grupos musculares más desarrollados o el tono bien mantenido, ¿no? En ciertos grupos musculares, de pronto puede llegar a tener una patología neurológica. Y es ahí que probablemente el tono muscular se va a ver afectado, dependiendo a cómo la persona estaba preparada antes de lo que es la lesión. Eso nos dice, ¿no? Además de que va a haber un factor de voluntariedad, nos dice, ¿no? De aquella capacidad que vamos a tener nosotros, tanto para contraer la musculatura como para relajarla, ¿no? Entonces, todo va a depender de la persona antes de que se pueda presentar la enfermedad neurológica. Ahora que van a haber casos de aquellos pacientes que van a ser eh, que van a tener una enfermedad ya desde lo que es la niñez. Entonces, acá también va a tener mucho que ver el hecho de que los grupos musculares hayan sido estimulados o bien trabajados, ¿no? Entonces, probablemente, y es por eso la característica acá en aquellas enfermedades que son de tipo ascendente, como por ejemplo la de Duchenne y generalmente se presenta en niños, ¿qué es lo que pasa? Son hipotónicos, ¿no? Probablemente no han tenido un tiempo, uno, de poder trabajar el tono muscular y otro que debido a la lesión, ¿no? Es característica el hipotono, ¿no? Entonces, todo también depende del tipo de lesión o el tipo de patología, ¿ya? La determinación del tono es una cuestión de experiencia personal y resulta difícil de evaluar cuantitativamente, ¿no? Es decir, que para cuando tú evalúes lo que es el tono muscular, ¿no? O sea, te va a requerir experiencia. Tenemos que saber diferenciar entre lo que es el hipertono y en su grado de rigidez o espasticidad. Si bien nosotros conocemos la clínica de cada patología y si hablamos, por ejemplo, de una lesión medular que la gran mayoría de los pacientes tiene espasticidad, es diferente un Parkinson que la gran mayoría o en todos los pacientes van a presentar rigidez. Eso lo sabes. ¿Por qué? Porque la teoría te lo asevera.
pero al momento de evaluar al paciente, sin tú saber que es una lesión medular o un Parkinson, y estás evaluando y recién vas a ir determinando cuál es la lesión, entonces te va a ser difícil el diferenciar entre una espasticidad y una rigidez. Para ello, la misma teoría te dice, es necesario tener esa experiencia para saber valorar. ¿Por qué? Porque nos va a resultar complicado, un poco difícil, el realizarlo de forma cuantitativa, ¿no? En lo cuantitativo, nosotros ya tenemos que poner una puntuación a ese tono muscular, ¿verdad? Y para eso vamos a ir trabajando con nuestros instrumentos de valoración, ¿no? Entonces, no solo necesitas experiencia, ¿verdad? Necesitas también conocer la clínica de cada patología. Además, tienes que conocer las variaciones del tono muscular. Y yo les hablaba de lo que son las variaciones, ¿no? Si hablamos de la elevación del tono, pues vamos a decir que esta es conocida como hipertonía, ¿no? Eh, que se va a manifestar como espasticidad o rigidez, mientras que la disminución del tono va a ser conocida como hipotonía. Eso lo conocemos, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la hipertonía. La hipertonía, que si queremos un concepto, va a ser la elevación del tono muscular, ¿no? Bueno, vamos a tener dentro de lo que es la hipertonía un grado de espasticidad. Y por ejemplo, acá pueden ver a esta pacientita que tiene una hipertonía del tipo espasticidad. ¿Ya? La espasticidad se va a definir como una hiperactividad del arco reflejo miotático de carácter dependiente de la velocidad y es uno de los componentes del síndrome de motoneurona superior. Si hablamos de la espasticidad, entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer a nivel neurofisiológico? Primero, que es una hiperactividad del arco reflejo miotático. Hiperactividad del arco reflejo miotático, ¿no? Dependientemente de lo que es la velocidad, ¿no? Y vamos a decir que la espasticidad, ¿no? Va a ser un componente de lo que es el síndrome de motoneurona superior. Si en algún momento o hacemos un retroceso al tiempo en el cual ustedes pasaban neurología, yo asumo que vieron lo que son los síndromes de motoneurona, síndromes o enfermedades de la motoneurona. Cuando hablamos de la motoneurona, vamos a decir que tenemos dos tipos de motoneurona, una superior y una inferior. Si hablamos de la motoneurona superior, esta va a tener una característica clínica al momento de la evaluación del paciente. ¿Quién me dice cuáles son los rangos o cuál es la clínica del paciente que tiene algún síndrome de motoneurona superior? ¿Quién? ¿Quién me dice? Hola. ¿Alguien que se quiera ganar un punto? La diferencia entre lo que es la lesión de la motoneurona superior y la motoneurona inferior. ¿Quién me dice? Está regalado eso. Como nadie responde, vamos a dejar. Doctora, Ya. doctora, Hola, hola, te doctora, escucho, Carmen. doctora, de la motoneurona superior, el músculo va a estar espástico y de la inferior va a estar, eh, em, no va a ser espástico. Ahora, Mm, o más o menos, doctor, ¿a qué se refería, doctora?
Más o menos, medio que quieres ubicarte, Carmen. A ver, ¿quién ha levantado la mano? ¿Dónde está? A ver, ¿quién da más? Doctora, Ahora sí. Klaus, te escucho. sí, doctor, buenas tardes. Hola, Klaus. Bueno, doctor, creo que la diferencia que se va a presentar en la motoneurona superior e inferior, pues se va a encontrar, bueno, primero ante la superior, bueno, en la inferior, ¿no? En el asta anterior de la médula y, y bueno, está, bueno, tanto la superior también se va a ubicar en la corteza cerebral, ¿no? Enviando lo que es los axones que va a esto formar, ¿no? La vía piramidal. Y de esto, pues, va a ser lo que es, va a descender, ¿no? Hasta las pirámides Ya. vulvares. Y va a existir así la educución y al final va a conectar con la médula, ¿no? Eso sería, doctor. Ya. Eso es parte de lo que es la anatomía, ¿no? Si se ven lesionadas, ¿qué clínica van a causar? ¿Qué síntomas? Muy bien, Klaus. Es parte de lo que es la neuroanatomía, es lo que dijo Klaus, ¿no? Que vamos a tener una de estas, la motoneurona, una de estas va a venir desde lo que es la corteza cerebral y otra va a tener o va a enviar información desde lo que es la médula espinal. Esto deberíamos de saber, ¿no? En relación a neuroanatomía. Y en relación a la clínica, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me dice? Esto en neuro debieron llevar. Uno, ya, digamos que Carmen ya dijo algo, ¿no? Si hablamos de la motoneurona superior, va a tener el paciente, si ésta se ve lesionada, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? Espasticidad. ¿Qué clínica más? Hola, Doc, hiperreflexia, ya, ¿esto es de motoneurona superior o motoneurona inferior? superior, doc. Ya, cuando hay lesión de lo que es la motoneurona superior, tenemos espasticidad, hiperreflexia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? Acuérdense. El, Atrofia, doc, por desuso. Ya, Doctora, ¿se refiere a los signos, doctora? Los diferentes signos de de las dos sí, motoneuronas. signos clínicos. Eh, eh, se- no sé si puede ser válido también lo que es el signo de Babinska, ¿no? O el signo de Rosolium en los reflejos patológicos, ¿no? De la superior. Ya, ¿qué más? Eh, eh, y, y- Hola, hola. va a caracterizarse por su debilidad y muscular, ¿no? Lentamente progresiva. Ya, muy bien. Sí, eso sería, doctora. Excelente. Ya, muy bien. Klaus ha ganado muchos puntos. Y era, antes de Klaus, era Jamie. Sí, doc. Jamie Sí, doc. Fernández. Ya. A ver, esto, queridos chicos, sí o sí tenemos que recordarlo, ¿ya? Porque si se dan de cuenta, para la valoración, ¿qué es lo que nos sirve a nosotros? Conocer no solo la neuroanatomía, sino también la neurofisiología. Si hablamos de la motoneurona superior va a venir o va a enviar todo lo que es su información desde lo que es la corteza cerebral, a diferencia de lo que es la motoneurona inferior, que va a enviar su información o su lugar de origen va a ser lo que es el asta anterior de la médula espinal. Por eso les decía, una viene de la corteza y la otra viene de la médula, ¿no? Entonces, la superior, por eso es superior, porque viene de la corteza cerebral, mientras que la inferior va a tener su origen y sus impulsos van a ser enviados desde lo que es la médula
espinal, ¿ya? Si hablamos de lo que es la motoneurona superior, vamos a decir que vamos a encontrar en la motoneurona superior, como decía, ¿no? Hiperreflexia, vamos a encontrar lo que es espasticidad, vamos a encontrar lo que es el reflejo de Babinski, puede ser positivo en lo que es la motoneurona superior, ¿no? Mientras que en la motoneurona inferior va a ser lo contrario. Puede haber una reflexia, puede haber una hipotonía o una flacidez, ¿no? Entonces es lo contrario. Les pido que esto no se olviden. ¿Esto para qué? Para poder ir encontrando mayor explicación a cada patología que ustedes van a ir viendo en adelante en sus pacientes, ¿ya? Resulta complicado diagnosticar la espasticidad, ¿no? Porque clínicamente el síntoma se encuentra cubierto por un amplio espectro de comportamientos anormales, ¿no? Es decir, que muchas veces nosotros vamos a confundir una espasticidad con una rigidez o viceversa, ¿no? Entonces, es complicado, dice la misma teoría, dice, es complicado diagnosticar lo que es la espasticidad, ¿no? Pero con la experiencia que vas a ir ganando, lo vas a lograr hacer, ¿no? Dentro de lo que es la espasticidad, habíamos hablado de que vamos a tener lo que es la hiperactividad de lo que es el reflejo de estiramiento, ¿no? Es decir, si tú ya muchos o algunos me dijeron que estaban realizando sus prácticas clínicas, deben tener pacientes que presentan espasticidad o un patrón reflejo, ¿no? Un patrón reflejo, un patrón flexor, ¿no? Donde el paciente se va a encontrar de esta forma, más o menos. Les muestro dónde estoy. Ahora sí, ¿no? El patrón flexor puede ser este. Les voy a mostrar en mi miembro superior, ¿ya? El patrón reflejo va a ser este, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el paciente que presenta espasticidad? Que cuando tú vas a querer realizar la movilización pasiva, ¿no? En la cual nosotros tenemos ya en la cabeza de lo que es la definición del tono muscular a nivel clínico, cuando tú vas a querer ir a hacer esta movilización pasiva, en el paciente con espasticidad, ¿qué es lo que vas a encontrar? Tú vas a querer realizar esta movilización, vas a encontrar ¿qué? Dificultad al movimiento, ¿no? Ahí vas a querer hacer, pero ¿cuál es la característica del paciente espástico? Que el grupo muscular se va a ver tensionado. Por ende, vas a notar, el acortamiento del tendón y vas a notar que ese tendón va a estar bien sobresaltado. Así como ves, yo estoy pellizcando un poco mi brazo, ¿no? Vas a notar que ese tendón está totalmente sobreexaltado. Y apenas tú quieras hacer la movilización pasiva, lo que vas a realizar es esta operación, lo vas a hacer, ¿no? Con todas las fuerzas que tengas, ¿no? Pero no vas a poder. Vas a lograr un poquito y el paciente va a volver a lo mismo. El grupo muscular, como notas, se va a ver alterado, va a estar espásico. Pero, ¿dónde te vas a dar de cuenta? En el tendón muscular, en la inserción muscular, que el paciente es espástico. Esto se puede dar a nivel de tanto miembro superior como miembro inferior, ¿no? ¿Qué más dice? Eso es la hiperactividad de lo que es el reflejo de estiramiento, ¿ya? De esa forma te puedes dar de cuenta que tienes un paciente con espasticidad. Pero también el posicionamiento anormal de las extremidades, ¿no? Como vemos en la diapositiva anterior. Aquí está, ¿no? Acá, por ejemplo, mi pacientita, ella es una paciente con una parálisis cerebral infantil
Ella ya tiene 48 años, 50 ya tiene. Si ves, las articulaciones tienen un posicionamiento anormal. De nadie es normal que sus articulaciones estén de esta forma, ¿verdad? Además, si notas, no es que ella esté sonriendo, ¿no? A la cámara porque le estamos sacando una fotito, sino es porque tiene un patrón de espasticidad generalizado, ¿no? El patrón flexor que yo te mostraba, ¿no? Acá está, ¿no? Si notas, no solo es a nivel del miembro superior, sino también es a nivel de lo que es el miembro inferior. Y si nosotros vamos a lo que es a trabajar o a valorar lo que es la hiperactividad, el reflejo de estiramiento, pues te vas a encontrar con una cocontracción, ¿no? En relación a movimientos asociados también, ¿no? Es decir, que si tú vas a ir a querer, a trabajar lo que es la hiperactividad del reflejo de estiramiento, si tú vas a querer llevar a un patrón extensor, lo que vas a encontrar es una cocontracción de los músculos antagonistas, ¿no? Es decir, que no te va a ayudar. Es por eso que el paciente vuelve a su patrón flexor, ¿ya? Después los movimientos asociados. ¿Qué movimientos asociados puede tener? Si tú has tenido algún paciente con espasticidad o lo has visto en algún momento, de pronto cuando tú estés haciendo ese cuando tú lleves al paciente a un patrón extensor, de pronto tu paciente puede despertar lo que es un clonus, ¿no? Un movimiento involuntario, ¿no? Puede haber algún tipo de alteración en relación al movimiento, ¿no? También las sinergias de movimientos estereotipados, ¿no? Los movimientos estereotipados van a ser estos, ¿no? Pueden ser estos movimientos estereotipados, estos, ¿no? O esto, ¿no? El paciente tiene un patrón flexor y de pronto puede tener esto, ¿no? Un movimiento estereotipado. O como por ejemplo en los autistas, que no van a presentar una hipertonía, en su gran mayoría los autistas pueden ser hipotónicos, pero sí tienen estereotipias, ¿no? Esto es una estereotipia, ¿no? Movimientos probablemente involuntarios, automatizados por el paciente, ¿no? ¿Por qué? Por algún tema de ansiedad. Y en casos graves, avanzados, algo que ya no pueden controlar ellos mismos, ¿no? Hola. Doc, buenas tardes. ¿Y esto se puede, o sea, se relaciona más o menos con las incinesias o cuál es la diferencia? No, las estereotipias es algo, como les digo, un movimiento involuntario, ¿no? Las estereotipias, un movimiento involuntario que muchas veces el paciente, porque se da de forma continua, lo va a ir automatizando, ¿no? La sincinesia, primero vamos a empezar, ¿qué es una sincinesia? A ver. Hola. Bueno, creo que los movimientos involuntarios, cuando intentas hacer otro movimiento y te sale otro más o menos, algo así creo que es, ¿verdad? Más o menos, algo así. Ya. Ya. No. La sincinesia puede ser una respuesta a determinado movimiento, en mejores palabras que las que tú has dicho, ¿no? Sí, sí. Si de pronto tú quieres llevar al paciente o a esta paciente a un patrón extensor, ¿no? Es decir, vas a querer extenderle la manito y de pronto vas a lograr, y de pronto dos de sus dedos, vamos a decir en este caso el dedo medio con el pulgar, van a empezar a tener determinado movimiento, ¿no ve? ¿Qué es lo que va? Ahí sí vamos a estar ante la presencia de una sincinesia, pero es algo que nosotros hemos provocado por la hiperactividad que le estamos generando a esa musculatura, porque esa musculatura tiene un patrón. ¿Y cuál es el patrón? El patrón flexor.
Pero nosotros, por hacerle la terapia al paciente, para ayudarle en lo que es la elasticidad, la movilización, etcétera, etcétera, hemos realizado determinado movimiento, es decir, que nosotros hemos provocado esta sincinesia. Mientras que en la estereotipia es algo, es algo propio de la patología del paciente, algo con lo que viene. Por eso les digo, los autistas tienden a moverse hacia adelante, muchas veces a golpear ambas rodillitas, ¿no? Otros, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Otra estereotipia, ¿no? Van a ver algunos niños que hacen esto. Es un movimiento involuntario que por ansiedad el mismo paciente lo va automatizando, lo vuelve parte de sí mismo.